A través de la auxiliatura de la PDH en Baja Verapaz, se realizó una visita al Hospital Nacional de Salamá, donde permanecen 12 pasajeros que resultaron heridos, en la ruta que conduce de la cumbre de Santa Elena hacia dicho municipio. Según la Procuraduría, el médico de turno informó que 4 pacientes se encuentran en el área roja y el estado de salud de 8 es estable. 2 están pendientes de traslado al Hospital Roosevelt. Entre los heridos hay 4 niños. La Dirección General de Transporte señaló en un comunicado que la camioneta de transportes Cubulera cuenta con documentación en regla y el seguro obligatorio vigente, según la verificación que se hizo en la Superintendencia de Bancos. Además, se hizo un llamado a los pilotos a conducir conforme a las normas de tránsito y a los propietarios a ser responsables con la contratación de personas, revisión física y mecánica de sus unidades. Bueno, vamos a dar seguimiento a este tema. Lamentablemente, del último día que hablamos esta situación, Fernando, se siguen dando más accidentes de buses extraurbanos. En los últimos días ya del 2025 se seguían registrando percances y es lamentable, la verdad. Hemos escuchado un poco sobre lo que encontró la DGT en su registro del bus accidentado específicamente en Salamá. Y pues sí, tenían todo en orden, pero eso no es significado de que también la persona que esté conduciendo lo haga de la mejor manera o que el bus también esté en las óptimas condiciones, claro. Porque es algo que no hay autoridad que revise. El Estado de Guatemala no le da prioridad. No se hace el hecho de decir, bueno, vamos a revisar si la unidad está funcionando correctamente en su tema mecánico y si no, pues no puede circular. Eso no existe. Entonces, realmente hay muchos puntos vulnerables, muchos puntos débiles que no se pueden revisar, muchos controles que no se pueden hacer porque tal vez la ley no lo permite o porque tal vez también la capacidad económica o de personal de las instancias que son las responsables tampoco lo tienen y esto sigue, Fernando. Claro. Si yo le preguntara a usted, amigo y amiga televidente, y voy a incluir a Sandy en esta pregunta, claro. ¿Con qué palabra única, solo una palabra, definiríamos esta situación de tanto accidente en el país? A mí se me ocurre hartazgo. Yo, de verdad, tengo un hartazgo de escuchar a mis colegas aquí en TN 23 que van a cubrir periodísticamente otro accidente de un bus. De verdad te harta escuchar que, alimentada por irresponsabilidad de los pilotos, por irresponsabilidad de los propietarios de las líneas de los buses, irresponsabilidad de los ayudantes en su manera en cómo tratan al usuario y la negligencia de tener estas unidades, de verdad, amigo y amiga televidente, con una capacidad en cuanto a motor y desarrollo de velocidad que parecieran listas para convertirse en naves espaciales. Tenés unos motores modificados que sinceramente te asustarías de saber que un monstruo de estos, una gran mole de estas naturaleza, de estas grandes camionetas, puede llegar a desarrollar en muy poco tiempo velocidades que superan los 160 kilómetros por hora. A esa capacidad del motor de desarrollar una velocidad increíble, súmele la irresponsabilidad, impericia e inexperiencia de pilotos que muchas veces tienen no más de 25 años y que a veces están manejando sin la licencia correspondiente. Entonces, viene el propietario de la línea y dice, contraten a cualquier patojo que saque ahorita el viaje y vámonos. Y también el pago, ¿no? El pago y apúrate, porque si llegas antes de las 10 de la mañana, te doy tus 50 que sales de bonificación. Entonces los patojos van de verdad con una mentalidad de ir corriendo de una forma, pero irresponsable. A esto sumémosle, y te lo digo por experiencia propia. Yo, en el sector en donde yo vivo, el año pasado tomé tal vez unas 4 o 6 veces un bus extraurbano. Yo vivo sobre la carretera interamericana y entonces necesitaba bajar a la ciudad a traer mi vehículo que se queda en servicio. Y me subo en una camioneta y vámonos, venga, y no tengo ningún inconveniente en eso.
pero de verdad, ves a los pilotos que vienen bajando la Interamericana a una velocidad excesiva, con el aparato acá, hablándose entre ellos mismos, porque ese es el sistema, y se lo dice alguien que lo ve. Y estoy seguro que usted, amigo y amiga televidente, si en algún momento pues, va en esos buses, sabe que no le estoy mintiendo. Se van hablando entre ellos para ver, ¿dónde vas? Yo voy por tal lado, yo voy por tal lado, apúrate porque entonces ya vas atrasado. Y sentís cómo le da más velocidad a eso sin importarle cuánta gente venimos adentro del bus. Amigo y amiga televidente, qué hartazgo, de verdad, ver que el Estado, a través del elemento gobierno, no hace nada. Solo te ofrecen y te ofrecen que ahora sí van a hacer sentir la ley y el brazo fuerte de la norma jurídica en contra del piloto o del propietario de la línea de autobuses que no cumpla con la normativa. Y solo se va por el lado de los políticos en tener un discurso de ofrecer y nunca cumplir, y por el lado de los pilotos y de los propietarios de los autobuses de que obviamente van a cumplir con la norma jurídica, cosa que no pasa. O sea que en medio de ese sándwich estamos los guatemaltecos que usamos ese servicio, claro, y que de verdad pagar esos 5, 10, 20, 50 quetzales del pasaje, dependiendo a dónde vayas, realmente puede ser tu sentencia de muerte. Y la necesidad de moverte de un punto a otro. Entonces, hoy estamos, obviamente, viendo que las vidas que se perdieron son la del piloto y la del ayudante, indistintamente quién sea. Toda vez se pierde una vida humana, el sistema te demuestra fehacientemente que ha fallado. Sí, y sobre todo en un porcentaje altísimo, diría yo, son casos que quedan impunes. Totalmente. No hay quien se haga responsable, no hay justicia también para las víctimas mortales. ¿Y qué pasa con las personas heridas también? ¿Quién se hace cargo de poder retribuir, apoyarles? No, realmente, y es difícil porque imagínate, ya muchos que necesitan y utilizan constantemente o utilizan todos los días los buses, saben que no tienen de otra. Pagan todavía para que los lleven en este viaje peligroso, pero no tienen de otra, no hay opción. Entonces también lo saben, se persina de decir, bueno, primero yo regreso con bien en mi casa, pero no es una seguridad, no hay un trato digno, no hay también un traslado digno, no hay la seguridad y la certeza de regresar a casa, sino que es un peligro constante en el que las personas se tienen que subir, se tienen que abordar estas unidades porque no hay de otra, no tienen alternativa. El Estado de Guatemala no les ofrece algo mejor también para su traslado. Mira, hablemos de soluciones. Por supuesto, soluciones utópicas, porque pensar que el elemento gobierno va a generar una simple movida de espacios de hojas impresas o de normativa que hagan de manera obligatoria cumplir a los dueños, muy difícil. Pero hablemos de soluciones utópicas. Deberíamos, con tanto percance, tener ya una regulación en materia de velocidad. Hoy hay buses que ya tienen los aparatos que regulan que no pueden pasar de cierta velocidad. Pero, sorpresa, no alcanzan ni el 2% del total de los buses que circulan en Guatemala. Es una cantidad ridícula, de verdad, cuando todos podrían tener ya esa tecnología. ¿Y qué hace el Estado para poder entonces decir, bueno, se cumple? Exacto. Porque se cumple? No hay. Porque no hay coercibilidad del Estado. Exacto. Fíjate que lo hemos hablado siempre, que se necesita voluntad política. Y la voluntad política es que la persona que toma la determinación y decisión en ese escritorio elegante, en esa oficina, en ese despacho que por demás es un lujo absoluto en esa dependencia pública, solo se necesita que esa persona, hombre o mujer, que toma decisiones políticas, diga, muy bien, a partir de mañana lo hacemos porque lo hacemos. Y, naturalmente, que tenga, como tú bien dijiste, el respaldo de un equipo humano que realmente pueda generar una supervisión permanente y la aplicación de la norma jurídica. Si ya está la obligación que técnicamente obliga a que se regule la velocidad, ¿por qué no lo tienen todos los buses extraurbanos? Entonces, con eso te garantizas que no haya una superación de 80, 90 kilómetros en carretera. Y que ya es mucho, porque las curvas, agarrándolas a 80, 90 por hora, es un peligro permanente. Pero por lo menos no ir a 140, 160. Eso sería lo primero. ¿Por qué el Estado no hace esa
obligatoriedad en el uso y la compra de los reguladores de velocidad. ¿Quién se beneficia de que no haya realmente una velocidad moderada en estas unidades? Hoy lo que sabemos perfectamente todos los guatemaltecos que es que los pilotos de los buses se pelean el pasaje, que los pilotos de los buses van corriendo a excesiva velocidad porque quieren llegar antes del tiempo programado, que si hay un accidente en esa carretera que le lleva del punto A al punto B a esa camioneta, a ese piloto no le importa subirse la banqueta que separa la autopista e irse contra la vía, no sé cuántos kilómetros, poniendo en peligro los que vienen, pues, obviamente, en vía contraria. ¿Y qué sucede? ¿Dónde ves, por ejemplo, tú a un provial, a una policía que realmente no tiene un poder coercitivo? Están solo para ayudar, para coadyuvar a la fluidez del tránsito, para generar reportes, pero ellos no tienen la capacidad coercitiva. Los únicos que las tienen son el Departamento de Tránsito de la PNC, que naturalmente no tiene la cantidad de personal para abarcar todas las carreteras a nivel nacional, 1, y 2, las policías municipales de tránsito, que pues, realmente se circunscriben a estar única y exclusivamente en el área de su municipio, no salen más allá. Entonces, de verdad, las carreteras son territorio de nadie. Tú ves motoristas corriendo a excesiva velocidad, poniendo no solo su vida en peligro, sino la vida de quienes van en otros vehículos. Ves a pilotos de cabezales de tráilers a una velocidad excesiva, los de camiones, los de vehículos de 4 ruedas, no digamos los pilotos de los buses extraurbanos. ¿Por qué? Porque la ley aquí realmente se hizo para pasársela por el arco del triunfo y no hay realmente una presencia del Estado que genere esa fuerza coercitiva, esa mano de decir, usted está fallando entonces con no cumplir la ley, ¿sabe qué? Le decomiso el vehículo y a usted me lo llevo ante la autoridad competente, en este caso el juez, en materia que conozca lo que usted acaba de hacer en falta o incluso en delito en contra de la ley y el reglamento de tránsito, y que decida el juez qué es lo que hace. Pero aquí no tenemos nada de eso. Y mientras no actúe el Estado a través de sus dependencias públicas, vamos a seguir viviendo en una anarquía total en las carreteras de nuestra Guatemala. Definitivamente. Falta voluntad política, hay temas de trasfondo probablemente, porque ¿cómo te explicas que viendo la situación tan caótica, viendo cómo constantemente se registran estos accidentes, viendo cómo constantemente también se pierden vidas derivado de este descontrol y desorden que se tiene en el transporte público, cómo es posible que no haya interés en cambiar las cosas, en hacer algo diferente y de dar estas mejores condiciones para la ciudadanía, porque es una deuda pendiente con la población? Sí, mira, tú lo has dicho con la frase idónea. Llega la gente a esos puestos teniendo la capacidad de decidir políticamente que haya un cambio para la ciudadanía, que estamos hartos, mujeres y hombres, de ver a esta gente irresponsable en las carreteras, pero igual de irresponsable es quien puede tomar la decisión política y no lo hace. Y literalmente solo se le va en discursos, solo se le va en conferencias de prensa, solo se le va en explicaciones técnicas, que no se genera un cambio de esas explicaciones que da frente a cámaras en la realidad, en los buses extraurbanos y en las carreteras. Y esta es la historia de los últimos 6, 8 gobiernos de nuestro país. Te salen a decir que hoy sí, se va a dar el cambio, y el cambio nunca llega. Y entonces seguimos con familias viviendo luto, con familias que se quedaron sin la persona que proveía la alimentación, el sustento para ese núcleo familiar, y por supuesto demostrando todos los días que el sistema es fallido en Guatemala. El sistema del tránsito, el sistema de las carreteras, el sistema del control y la coercibilidad del Estado para que deje de darse ese tipo de percances por gente irresponsable al frente del volante, pero por sobre todo, gente al frente de un escritorio que simplemente ve la noticia, la lee, la escucha, la oye. Pasemos a otro punto porque mi agenda está muy ocupada, tengo que irme a un acto protocolario, tengo que irme a un evento, tengo que irme a otro lugar, y hay que mire la gente qué hace. De verdad, creo que como guatemaltecos nos hemos acostumbrado tanto a esa actitud de el no me importa,
a esa actitud de sigamos en lo mismo. Hemos dicho siempre en A la Medida, queremos resultados diferentes. Haciendo lo mismo, ¿no? Pongamos a gente que llegue a hacer, de verdad, lo distinto a lo que toda la vida ha llegado a hacer ese funcionario que literalmente solo pasa los 30 días firmando documentos, pero que no le cambian la vida al guatemalteco de verdad. Las carreteras son tierra de nadie. Las carreteras son anárquicas completamente. También. Y si bien te va, te libras de toparte con un energúmeno de estos al frente de estas camionetas, de estos buses, y que te quites, vete en tu carril derecho porque este pasa a la par como alma que lleva el diablo. Sí. Y de verdad, ojalá que existiera un funcionario que viniera a hacer un cambio radical tomando la decisión de aplicar la norma jurídica. Simple. El sistema y debe sencillo. cambiar. Así es. Debe cambiar sin duda alguna. Y lamentablemente este tema nuevamente se va a convertir en una de las propuestas y temas, ya hablando de caras a las próximas elecciones, que por cierto fue un tema que también se abordó en distintas propuestas políticas, pero pues también no vemos entonces mejoras ni nada diferente a lo que ya teníamos hace algunos años. No hemos visto nada diferente desde hace 20 años mínimo en el tema de las carreteras y en el tema de los accidentes de tránsito. Bueno, con esta información vamos a cerrar nuestro primer análisis. Debemos hacer una pausa. Volvemos para hablar acerca de una acción de inconstitucionalidad que se presentó en contra de la ley de Codedes. Ya volvemos.